La tormenta había llegado con una furia ciega y rápida, golpeando las paredes de madera de la cabaña como si fuera un ser vivo. De repente, en medio del aullido del viento, un golpe frenético resonó en la puerta. Cuando Jack Monroe abrió, se encontró con Yaya Hart, el rostro pálido por el frío, el cabello pegado por la nieve. En sus manos temblorosas aferraba una fotografía, el retrato de Blaze, su pastor alemán desaparecido. La voz de Yaya era un hilo roto por el viento. «Por favor, solo una noche», suplicó. «No puedo encontrarlo, y no sobreviviré ahí afuera sola». Jack no era un hombre que invitara a extraños a pasar. Había pasado los últimos 5 inviernos al borde de Ashwood Ridge, satisfecho con el silencio y la nieve. Pero en el instante en que sus ojos grises se posaron en la fotografía, se paralizó. Los ojos de aquel perro, ámbar, feroces y leales, eran un eco exacto de Diesel, su compañero canino caído, muerto en acto de servicio hacía años. Lo que comenzó como un simple acto de piedad, pronto se convertiría en una inmersión en la tormenta. Un viaje que desenterraría una oscura red de crueldad, despertaría la culpa latente de Jack y recordaría a 2 almas rotas que, incluso después de los inviernos más fríos, la esperanza siempre encuentra una manera de arder. Ashwood Ridge, Wyoming. Una solitaria mota de luz enterrada en lo profundo de las montañas. El pueblo se había quedado en silencio bajo una tormenta que parecía tener la intención de engullir el mundo entero. La nieve caía tan densa que borraba las líneas entre el cielo y la tierra, y los pinos a lo largo de la cresta gemían bajo su peso. El viento azotaba el valle, llevando el aroma agudo del pino congelado y el trueno lejano. Dentro de una pequeña cabaña de troncos, Jack Monroe, de 54 años, estaba solo junto a un fuego crepitante. Era un hombre alto con la quietud de alguien que había pasado demasiado tiempo en silencio. Sus hombros eran anchos, aunque ligeramente encorvados. Su rostro estaba curtido y marcado por años de uniforme, e incluso más años sin propósito. Su cabello oscuro, veteado de plata en las sienes, enmarcaba unos ojos grises e indescifrables que alguna vez habían pertenecido a un hombre que creía en la justicia. Ahora solo reflejaban la danza constante de las llamas. Jack vivía como lo hacía en las montañas, silencioso, inmutable y un poco peligroso para aquellos que no las entendían. Su chaqueta de sheriff todavía colgaba junto a la puerta, pero la insignia se había retirado hacía mucho tiempo. Una cicatriz trazaba su mandíbula izquierda, medio oculta por una barba corta, y cuando se movía se notaba un cojeo, una vieja herida de una explosión que le había quitado algo más que su fuerza física. Se sirvió 2 dedos de bourbon en un vaso agrietado. El líquido ámbar tembló ligeramente a la luz parpadeante. Afuera, el viento gemía a través de los árboles. No era solo otra tormenta. Era el tipo de noche invernal que le recordaba lo pequeño que era un hombre comparado con la naturaleza. Se recostó en su silla, dejando que el calor del fuego amortiguara sus pensamientos. Entonces, toc, toc. Jack levantó la cabeza. El sonido era nítido, vivo e imposible. Nadie subía tan lejos por la cresta. No en una tormenta como esta. Ya no. Esperó. El viento rugió de nuevo, sacudiendo los cristales de las ventanas. Luego, el golpe llegó una vez más fuerte esta vez, frenético. Con una maldición ahogada, Jack dejó el vaso y se puso de pie. Su pierna izquierda se agarrotó cuando el dolor surgió a través de la vieja herida, pero lo ignoró. Agarró la linterna que colgaba junto a la puerta y descorrió el pestillo. La puerta se abrió de golpe contra el viento. La nieve se arremolinó, fría y cegadora, cortándole la piel. Y a través de la ventisca se encontraba una mujer joven. Laia Hart, de 29 años, parecía haber luchado contra la montaña misma para llegar hasta allí. Su cabello castaño rojizo estaba cubierto de nieve, sus mejillas en carne viva por el frío. Una gruesa parca colgaba de su pequeño cuerpo, rota en la manga, empapada hasta el forro.
Sus pantalones vaqueros estaban rígidos por el hielo y sus botas, manchadas de barro y agrietadas, claramente habían caminado demasiados kilómetros. En sus manos temblorosas sostenía una fotografía, arrugada y mojada, pero protegida como un tesoro. Sus labios estaban pálidos, su respiración llegaba en ráfagas desiguales. «Por favor», dijo, su voz delgada, llevada por el viento. «Por favor, señor, solo necesito un lugar donde quedarme solo por esta noche». Jack no dijo nada, su expresión inmutable. Había visto el miedo antes, la desesperación también. Pero algo en los ojos de ella, algo salvaje y suplicante, le impidió cerrar la puerta. Ella se tambaleó un paso hacia adelante. «Mi perro, Blaze, se ha ido. Creo que se lo llevaron. He estado buscando desde ayer». Y sus palabras se quebraron. Apretó la foto contra su pecho. «Si vuelvo a salir, no llegaré a la mañana». Jack apretó la mandíbula en el marco de la puerta. El viento aullaba a su alrededor, arrojando nieve a través de la abertura. La estudió por un momento. El agotamiento en su postura, la forma en que sus dedos enguantados temblaban al sostener esa única foto. No le quedaba nada más que fuerza de voluntad y esperanza. Esperanza, una palabra en la que no había creído en mucho tiempo. Finalmente se hizo a un lado. «Entra». Yaya dudó por un momento, luego cruzó el umbral. El calor de la cabaña la golpeó como una ola. Sus hombros se desplomaron y casi se le cae la foto mientras se quitaba la capucha de la cabeza. Jack cerró la puerta, dejando la tormenta fuera. El fuego parpadeó más alto, llenando la cabaña con el aroma de pino quemado. Jack le entregó una manta. «Siéntate junto al fuego, estás congelada». Ella asintió débilmente y se hundió junto al hogar, envolviéndose en la manta. El vapor comenzó a subir de su abrigo a medida que el hielo se derretía, formando un charco en el suelo de madera. Sus manos temblaban mientras abría la fotografía. Jack la vislumbró a la luz del fuego, un pastor alemán, fuerte y orgulloso, a medio correr por la nieve, la lengua colgando, las orejas erguidas. Los ojos del perro lo detuvieron, fríos, ámbar, brillantes, inteligentes. Los mismos ojos que le habían devuelto la mirada desde un callejón lleno de humo hacía 5 años. Diesel, su compañero, su amigo, el canino que lo había sacado a rastras de una explosión, solo para morir minutos después en sus brazos. La mandíbula de Jack se apretó. Apartó la mirada, pero ya era demasiado tarde. El recuerdo se había deslizado por las grietas de su mente, inundándolo de nuevo con el olor a humo y sangre. Respiró hondo y forzó el recuerdo a desaparecer. Junto al fuego, el rostro de Yaya se suavizó a medida que el calor comenzaba a alcanzarla. La luz dorada pintó sus mejillas, parpadeando sobre la foto en sus manos. Por un momento, pareció como si el perro mismo brillara en el reflejo, vivo, respirando, esperando. Jack sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral a pesar del calor. Esa mirada, la lealtad, el vínculo tácito. Era la misma expresión que Diesel le había dado en su último momento juntos. No podía explicar por qué, pero la visión de esa fotografía de esta extraña, temblando junto a su fuego, hizo que algo se agitara profundamente en su pecho, algo que creyó haber enterrado junto con su insignia. Jack dudó en el borde de la habitación. El viento rugía contra las paredes de la cabaña, la nieve susurraba contra las ventanas. Durante años había construido estas paredes para mantener al mundo fuera. Ahora, con un golpe inesperado, había regresado. No sabía por qué le importaba. Quizás era el agotamiento en su voz, quizás era el fantasma en esa foto, o quizás era ese parpadeo en sus ojos, frágil, obstinado, inflexible. Jack Monroe dudó, atrapado entre el instinto y la memoria. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de miedo, agotamiento y algo más, algo que él había perdido hacía mucho tiempo, esperanza.
Exhaló por la nariz, dio un paso adelante y ajustó la manta alrededor de sus hombros. Luego, en voz baja, sin decir otra palabra, abrió la puerta de su silencio y la dejó entrar. La tormenta aullaba afuera, pero dentro de la cabaña había calidez de nuevo. Y por primera vez en 5 años, Jack Monroe no estaba solo. El viento no había dejado de aullar alrededor de la cabaña, solo se había suavizado a un gemido largo y profundo que se colaba por las grietas de la madera. El fuego seguía vivo, pero pequeño, proyectando un círculo de luz anaranjada que temblaba con cada ráfaga exterior. Jack Monroe estaba sentado en su silla, en silencio, el bourbon olvidado en la mesa. Frente a él, Elijah Hart se acurrucaba bajo la gruesa manta de lana que él le había dado, sus botas aún húmedas por la nieve derretida. Un vapor se elevaba débilmente de su abrigo, mientras el calor del fuego sacaba el frío de sus huesos. Era joven, tal vez a finales de sus 20, su rostro pálido por el agotamiento, pero sus ojos eran agudos, de color verde avellana con motas ámbar que captaban la luz del fuego cada vez que miraba hacia arriba. Afuera, la nieve azotaba las ventanas como manos fantasmales. Ella habló primero, su voz áspera pero firme. «Seguí sus huellas durante casi 2 días», dijo, sosteniendo la foto de Blaze cerca. A través del sendero más bajo, sobre la cresta de Miller's Creek, y luego nada. La nieve lo enterró todo, simplemente desapareció. Jack no se movió, sus ojos grises fijos en el fuego. Ella continuó, más bajo. «Un cazador me dijo que vio un camión hace 2 noches, uno negro, sin matrícula. Dijo que llevaba jaulas en la parte trasera y se dirigía hacia el este». Su voz tembló ligeramente en la última palabra, y Jack finalmente la miró. Había algo en esa clase de miedo, tranquilo y contenido, que le decía que era real. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, la luz del fuego cortando su rostro. «¿Conseguiste el número de matrícula? ¿Un nombre?» Ella negó con la cabeza. «No, él no quería hablar mucho. Solo dijo que me mantuviera alejada de esa parte del bosque. Dijo que a la gente de allí no le gusta que la encuentren». La mandíbula de Jack se tensó. Había escuchado susurros años atrás, rutas de tráfico ilegal de animales que pasaban por el bosque nacional, hombres que se desvanecían tan fácilmente como las huellas en la nieve. Lo había ignorado entonces. Ya no era la ley. Se levantó lentamente, la vieja lesión en la pierna haciéndole cojear hacia el mostrador. Vertió agua humeante de una tetera en 2 tazas. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. Cuando se dio la vuelta, los ojos de Elijah se habían desviado hacia la pared del fondo. Su mirada se congeló. Colgando allí, medio oculta en la sombra, había una fotografía en blanco y negro enmarcada. Jack más joven, en uniforme, de pie junto a un gran pastor alemán con ojos ámbar inteligentes. Junto a ella, una pequeña insignia de plata yacía en el estante de abajo, empañada por el polvo. Yaya se puso de pie. «¿Eras policía?», dijo en voz baja. Jack no respondió. Miró las tazas en sus manos como si estuviera sopesando si hablar. Luego, finalmente, exhaló y le entregó una. «Lo era», corrigió. Ella tomó la taza, envolviendo sus manos alrededor de ella. «¿Por qué lo dejaste?». Jack soltó una risa sin humor. «Porque aprendí que no todo el que lleva una placa se la merece». Tomó un sorbo, sus ojos distantes. A veces, la justicia muere en la misma habitación que juró proteger. Elijah lo observó con atención, insegura de si preguntar más. Afuera, un trueno retumbó gravemente a través de las montañas, amortiguado por las nubes de tormenta. «No quise entrometerme», dijo en voz baja. «Es solo que esa foto, el perro a tu lado, se parece a Blaze». La mano de Jack se congeló en el aire. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos parpadeó. «Se llamaba Diesel», dijo después de una pausa. «Mi compañero». «¿Qué le pasó?».
No respondió de inmediato. La tormenta llenó el silencio. Los troncos crujieron en el fuego. Luego, finalmente, habló, la voz áspera. Explosión. Redada en el centro. Entramos por un sospechoso. Se suponía que sería limpio. Tragó con dificultad. No lo fue. Yaya miró su taza, sus dedos apretándola. Lo siento. No lo estés. Miró fijamente el fuego. Fue mi decisión. Yo di la orden. Él la siguió. Así es la lealtad. A veces mata al que no debe. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Las llamas arrojaron sombras sobre la foto de Diesel en la pared, haciendo que los ojos del perro brillaran como si estuvieran vivos. Yeya volvió a sentarse, dejando su taza en el suelo a su lado. «Blaze también era así», dijo en voz baja. «Se quedaría a mi lado sin importar qué. Incluso cuando yo gritaba o estaba perdida o asustada, simplemente me miraba como si ya supiera que lo resolvería». Jack la miró, y luego realmente miró el agotamiento en su rostro, las marcas rojas en sus manos, las botas mojadas cerca del hogar. Tenía el aspecto de alguien que lo había dado todo por algo que no podía hablar por sí mismo. Él había conocido esa clase de devoción una vez. «No deberías haber venido sola hasta aquí», dijo. «No podía esperar», respondió ella. «Si ese camión se dirigía hacia el este, solo hay un camino que podrían haber tomado antes de que llegara la tormenta. Pensé que si tan solo pudiera encontrar un rastro». «Te congelarías antes de recorrer 10 millas», la interrumpió Jack. Ella apretó los labios en una línea delgada. «Entonces lo intentaré mañana, una vez que aclare». Él suspiró. «No te rindes fácilmente, ¿verdad?» Ella sostuvo su mirada con firmeza. «¿Tú lo harías si fuera Diesel?» El nombre cayó como un golpe. Jack desvió la mirada, pasándose una mano por el cabello. El fuego chisporroteó. Afuera, un relámpago brilló detrás de la nieve, iluminando la cabaña por un instante. Caminó hacia la ventana, el cristal traqueteando contra el viento. «El camino del este», murmuró. «Hay un viejo molino por esa zona. Ha estado cerrado durante años, vacío, excepto por algunos hombres a los que no les gustan las preguntas». El corazón de Yaya se aceleró. «¿Crees que se lo llevaron allí?» Jack no se giró. «Creo que la gente que trafica con jaulas no se aleja de un refugio cuando llegan las tormentas». Durante un largo momento solo habló el viento. Yaya se puso de pie, apretando la manta alrededor de sus hombros. «Entonces, cuando la tormenta amaine, iré». Jack se giró entonces, su rostro indescifrable a la luz del fuego. «Morirás allí sola». «Entonces ven conmigo», dijo ella, su voz firme, no suplicante, sino segura. Jack la estudió. Debajo del agotamiento había algo irrompible en ella. Coraje o desesperación, quizás ambas. Se vio a sí mismo hacía años, antes de que la culpa lo convirtiera en una sombra. No respondió. Todavía no. Solo señaló hacia el sofá. «Descansa un poco. Lo necesitarás». Ella dudó, luego obedeció, acurrucándose bajo la manta. En cuestión de minutos, su respiración se regularizó, su mano todavía aferrada a la foto de Blaze como un salvavidas. Jack se sentó de nuevo junto al fuego. Sus ojos se desviaron hacia la fotografía de Diesel otra vez. Los ojos del perro brillaban en la luz, firmes y sabios, como si lo estuvieran mirando a través de él. «Tú irías tras él, ¿verdad?», murmuró para sí mismo, la voz apenas un susurro. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, rodando desde las montañas como una respuesta. Jack respiró profundamente y se sirvió otra taza de café. No sabía qué haría al llegar la mañana, pero la tormenta en su pecho, silenciosa durante 5 años, había comenzado a moverse de nuevo, y en algún lugar de ese ruido, debajo de la culpa y el dolor, algo frágil comenzó a agitarse. Esperanza. La tormenta cesó en algún momento antes del amanecer,
dejando un cielo magullado y el silencio quebradizo que siempre seguía a una ventisca. La nieve alrededor de la cabaña brillaba bajo la primera luz pálida, lisa e intacta, excepto por el pequeño rastro de huellas de zorro que serpenteaban por el porche. Dentro, el aire olía a humo, pino y café. Jack Monroe estaba de pie junto a la ventana, una mano apoyada en el cristal helado, observando las nubes de tormenta que se dirigían hacia el este, hacia las montañas. Sus ojos, grises y desvelados, la siguieron por un rato antes de que se girara hacia la pequeña figura sentada cerca del hogar. Yaya Hart estaba despierta, su cabello revuelto y su rostro marcado por el agotamiento. Apenas había dormido, aunque lo había intentado. La foto de Blaze todavía descansaba en su regazo, los bordes desgastados por su tacto. Jack no dijo nada mientras servía café negro en 2 tazas. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si el silencio entre ellos fuera lo suficientemente frágil como para romperse con el ruido. Le entregó una taza. «Bebe», dijo, «vamos a salir». Yaya levantó la vista, sobresaltada. «¿Salir?» Jack asintió, ya poniéndose su pesado abrigo de invierno. «La tormenta ha terminado. Dijiste que viste un camión dirigiéndose al este. Pues bien, comenzaremos por ahí». Ella contuvo el aliento por un segundo. La incredulidad parpadeó en su rostro. «¿Quieres decir que vienes conmigo?» «Dije que miraría», respondió él con brusquedad, ajustándose la bufanda alrededor del cuello. «Eso no ha cambiado». Ella sonrió débilmente, la clase de sonrisa que la hacía parecer más joven a pesar de las líneas de preocupación grabadas en sus facciones. «Gracias», murmuró. «No me des las gracias todavía», dijo él. «Estamos caminando hacia las montañas, no hacia un milagro». Cuando salieron, el mundo estaba en calma y dolorosamente brillante. La nieve les llegaba casi a las rodillas, reflejando una luz solar que picaba en los ojos. Jack cerró la puerta de la cabaña y abrió el camino hacia la cresta, su cojera pronunciada pero firme. La subida fue lenta, los árboles estaban pesados por la nieve, sus ramas inclinadas. Laia lo siguió de cerca, su aliento formando rápidas nubes en el aire frío. Llevaba una pequeña mochila con suministros, un botiquín de primeros auxilios, un mapa, una pequeña pistola de bengalas. Jack se dio cuenta, pero no dijo nada. La chica estaba claramente acostumbrada a terrenos difíciles. 1 hora después de comenzar su caminata, llegaron al borde del antiguo camino forestal. Los surcos de los neumáticos de antes de la tormenta eran débiles pero visibles. Un patrón congelado impreso en la nieve que conducía hacia las estribaciones. Yaya se agachó para estudiarlos, quitando una fina capa de hielo. «Ahí», dijo en voz baja, señalando, «el mismo tamaño que describió el cazador». «Camión pesado, neumáticos dobles en la parte trasera». Jack se arrodilló a su lado, su aliento empañando el aire. «Hacia el este, como dijiste, parece que pasaron justo antes de que llegara la tormenta». Escaneó el área, entrecerrando los ojos al notar algo medio enterrado en un montón de nieve. Una tira de cuero oscura y rota. La recogió y quitó el hielo. Era una correa. El rostro de Yaya palideció. «Es de Blaze». Jack le dio la vuelta en su mano. El cierre estaba roto limpiamente. «Cortado, no rasgado», murmuró. «Borde afilado, cuchillo, tal vez un cúter». Ella tragó con dificultad. «Se lo llevaron». Jack no respondió, pero su mandíbula se apretó aún más. Se puso de pie, escaneando la línea de árboles. «Sangre», dijo de repente, señalando un parche de rojo que manchaba la nieve a unos metros de distancia. Laia se apresuró, sus botas crujiendo en la escarcha. Eran solo unas gotas, congeladas en la oscuridad. ¿Es suya? «Demasiado poco para saberlo», dijo Jack. «Podría ser de cualquier cosa, pero es lo suficientemente fresco». No llegaron muy lejos antes de que llegara la tormenta. Siguieron el rastro débil hasta que desapareció en una pendiente de blanco intacto.
El viento había borrado todo más allá de ese punto. Después de horas de escalar a través de nieve hasta la cintura, se detuvieron a descansar en una cresta que dominaba el valle. El aire estaba en calma y el cielo se extendía amplio y frío sobre ellos. Laia se sentó en un tronco caído, agarrando su cantimplora. Su respiración era agitada. Jack se apoyó contra un árbol observándola. ¿Aguantas? Estoy bien, dijo ella entre respiraciones, solo cansada. Él asintió brevemente. Descansa mientras puedas, todavía tenemos luz diurna. Ella miró hacia el horizonte. Está ahí fuera, dijo en voz baja. Puedo sentirlo. Jack no respondió. Siguió su mirada a través de la extensión de nieve y pino, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Después de un momento, Yaya rompió el silencio de nuevo. «Sabes, Blaze no estaba destinado a ser mío». Jack la miró. ¿No? Ella sonrió débilmente, el recuerdo suavizando sus rasgos. Fue criado para la división de guardabosques en Colorado, pero cuando era un cachorro era asustadizo, demasiado sensible. Dijeron que no pasó la prueba de agresión. ¿Y lo acogiste? Ella asintió. Estaba temblando en la jaula cuando lo vi. Todos decían que nunca sería un perro de rescate, pero lo fue. Sus ojos se iluminaron, una frágil chispa en el frío. Una vez sacó a un niño de un río helado, de 12 años. Blaze ni siquiera dudó, saltó directamente. Jack frunció el ceño. La mayoría de los perros le temen al agua fría. Él no, dijo ella, la voz tranquila. Sin embargo, le teme a otra cosa. ¿Qué es? Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. ¿A mí llorando? Jack parpadeó, sorprendido. Yaya miró hacia abajo, trazando una línea en la nieve con su guante. Cada vez que lloraba, él presionaba su cabeza contra mí y no se movía hasta que paraba, como si pensara que podía arreglarlo quedándose. Jack la miró fijamente por un largo momento, luego dijo en voz baja, «Eres afortunada». Ella se volvió hacia él. ¿Por qué? Él miró de nuevo hacia el valle. No todo el mundo tiene algo que valga la pena encontrar de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles y verdaderas. Reanudaron su ascenso, adentrándose más en el bosque. Alrededor del mediodía, las nubes comenzaron a acumularse de nuevo, finas sábanas grises deslizándose sobre el sol. El mundo se atenuó ligeramente y el aire se volvió más cortante. Jack se detuvo cerca de un grupo de rocas, agachándose. «Rastros», dijo, quitando la nieve a un lado. Yaya se arrodilló a su lado. Las huellas eran débiles pero claras. Botas, al menos 3 pares, pisada pesada. «Pasaron por aquí», susurró ella. Jack asintió sombríamente. «Y recientemente el viento aún no las ha cubierto». Siguieron el rastro hasta que se desvió hacia un paso estrecho donde los árboles se hicieron más densos y el suelo descendió a un barranco poco profundo. El aire olía débilmente a aceite y metal. Los instintos de Jack se encendieron. Hizo un gesto para que ella se detuviera. «Hay algo por delante», murmuró. Yaya se quedó inmóvil, sus ojos escaneando las sombras entre los árboles. No había nada más que el susurro del viento, y luego, débilmente un sonido, un golpe metálico bajo, seguido por el eco de una cadena siendo tensada. Su corazón dio un vuelco. «¡Jack, lo oigo!». Él se agachó más, mirando a través de los pinos. Allí, medio enterrado en la nieve, cerca del borde del barranco, había un pequeño parche de tierra revuelta, huellas que entraban y salían, y algo brillando débilmente bajo la rama de un árbol. Jack le hizo un gesto para que retrocediera. «Quédate detrás de mí». Avanzó lentamente, la mano apoyada en el revólver de su cadera. Cuando apartó la nieve, encontró lo que tenía y esperaba a la vez, una cadena oxidada partida por la mitad, el otro extremo arrastrándose hacia los árboles. No había cuerpos ni cajas, solo silencio. Se enderezó escaneando el horizonte de nuevo. «Estuvieron aquí no hace mucho».
La voz de Yaya se quebró. «Entonces aún podemos encontrarlo». Jack la miró. Su rostro estaba pálido pero feroz, sus ojos ardiendo con el mismo fuego que había visto en Diesel una vez. Él asintió lentamente. «Sí», dijo, «aún podemos encontrarlo». Mientras las nubes se tragaban el sol y el viento volvía a levantarse, las dos figuras se mantuvieron firmes en el blanco infinito de Ashwood Ridge. Dos supervivientes contra el silencio, una persiguiendo un fantasma, el otro tratando de enterrar uno. Empujaron a través del último grupo de pinos y salieron a una cuenca poco profunda donde la nieve yacía revuelta y sucia, marcada por pesadas huellas de neumáticos que cortaban el blanco como cicatrices. El aire aquí sabía a hierro y metal caliente, un matiz químico agrio que hizo que Laya se subiera el pañuelo. La luz del sol se había adelgazado hasta convertirse en un gris lavado. Las nubes parecían listas para cerrarse de nuevo. Jack Monroe se detuvo en el borde de la cuenca y examinó la escena con la mirada plana y experimentada de un hombre que todavía leía paisajes como informes. Patrón de neumáticos, ancho de vía, profundidad de la banda de rodadura, la forma en que la nieve se compactaba después del peso. Señaló con un dedo enguantado. «Aparcaron aquí», dijo. Un camión grande, tal vez un dumper, giró bruscamente hacia la carretera de servicio. Se cambió el peso. La vieja cojera lo atrapó como un recordatorio. Ya no muchos conducen por este camino. Laya se arrodilló y apartó la nieve donde los rastros eran poco profundos. «Ahí», dijo, «trozos de hollín y algo más, metal quemado». Tiró de un objeto medio enterrado y reveló una tira de alambre deformada y un remache carbonizado, como si algo metálico hubiera sido calentado y arrojado. Ella parpadeó y tragó. «¿Intentaron deshacerse de un incendio?» Su voz tenía un nuevo filo, la ira entrelazada con el miedo. Más adelante, el esqueleto solitario de una vieja choza maderera se agazapaba debajo de una línea de álamos muertos. Cerca de sus cimientos, algo de color rojo ladrillo manchaba la nieve en un pétalo que se extendía. Jack se acercó y se agachó, quitando la escarcha con una mano cautelosa. Un leve olor extraño se elevó, aceite y piel chamuscada, y las pequeñas motas oscuras debajo de la corteza le dijeron que lo que había estado aquí era reciente. Encontró un trozo de cadena rota medio oculto bajo el hielo, eslabones oxidados, un extremo recién cortado. Rodearon la choza. Detrás yacía una paleta de cajas de madera agrietadas y más allá la sombra gigantesca de un remolque de plataforma medio hundido en el montón de nieve. Alguien había abandonado este lugar a toda prisa. Colillas de cigarrillos, una única huella de bota que se dirigía hacia la línea de árboles y el contorno trazado de jaulas, cuadrados en la nieve donde se había colocado metal pesado y luego se había retirado. Las jaulas en sí no estaban a la vista, pero las impresiones eran inconfundibles. Los ojos de Yaya se entrecerraron. Hurgó en el montón de nieve con las manos enguantadas y sacó algo pequeño y ennegrecido, un trozo de collar. Lo giró en sus dedos y las letras, medio chamuscadas, se leyeron a cámara lenta, en esa horrible forma en que a veces el mundo elige romper el corazón. Blaze Heart. Por un momento no pudo respirar. El collar estaba chamuscado a lo largo de un borde, como si hubiera estado expuesto a las llamas. El cuero estaba rígido por el humo. Laya lo apretó contra su pecho como una reliquia, sus manos temblando tan violentamente que la nieve en sus mangas se espolvoreó en el suelo de la cuenca. Jack la observó por un largo segundo, las líneas alrededor de sus ojos tensándose. Dio un paso adelante, el viejo policía saliendo de su piel de jubilado por un momento, y colocó una mano firme sobre su hombro. Su voz era baja y pesada como el clima. «Si Blaze sigue vivo», dijo, «lo traeremos a casa». La declaración fue simple, casi ordinaria,
pero aterrizó como una orden dentro de las costillas de Yaya. Presionó su frente contra el pequeño cuadrado de cuero hasta que su aliento empañó el material. «Es mi perro», susurró. «No es una cosa en una jaula». La mandíbula de Jack se movió. Se inclinó para examinar el suelo más de cerca. Cerca de la paleta encontró otras marcas. Pequeñas huellas de patas, borrosas y poco profundas donde el viento había intentado aplanarlas, mezcladas con huellas de botas humanas. Alguien había arrastrado animales aquí recientemente. Había pequeños mechones de pelaje quemados en los bordes y una mancha de lo que podría haber sido sangre, oscura y con costra. «Parece que descargaron jaulas para hacer otra cosa», dijo Jack. «Tal vez transferir, tal vez quemar evidencia». De cualquier manera, fueron interrumpidos. Entrecerró los ojos hacia la línea de árboles. Si se fueron a toda prisa, podrían haber subido por la cresta hacia el este. Hay un hueco allí, con un viejo camino de servicio. Muchos lugares para esconder un remolque. Yaya se levantó, conteniendo el aliento, y trató de estabilizar su voz. «Tenemos que seguirlos ahora». Su resolución era una hoja. Jack no respondió de inmediato. Volvió a inspeccionar el área. La cadena rota, las marcas de quemaduras en un trozo de hojalata destrozada que alguna vez pudo haber sido parte de una caja. Los rastros que conducían en una docena de direcciones a medio formar. Pensó en redadas pasadas, en hombres que movían animales como cargamento y quemaban collares para borrar la propiedad. Pensó en la última noche de diésel, el humo, el calor, el sabor a ceniza. Un recuerdo que había sido un dolor crudo y limpio durante años, parpadeó y luego se enganchó al presente como metal frío. Mientras peinaban el perímetro en busca de más pistas, Yaya encontró un paquete de cigarrillos aplastado medio empapado en nieve derretida. La marca era local. El envoltorio estampado con un logo compuesto, alguna compañía privada vinculada a una empresa de artículos de casa al otro lado de la línea del condado. Yaya se lo metió en el bolsillo como prueba. «La gente siempre deja sus tarjetas de presentación», dijo. Jack se inclinó y encontró una huella que coincidía con la suela de una bota que él conocía. Más grande, pisada pesada, un patrón utilizado por esa clase de botas de trabajo vendidas a cuadrillas y equipadores. Trazó la huella con un dedo, luego se levantó. No eran profesionales en el sentido de ser pulcros, esto fue desordenado. Agarraron lo que pudieron y se largaron. Un sonido cortó la cuenca que ninguno de los dos esperaba. Un ladrido ronco y distante, amortiguado pero inconfundible. Hizo eco desde algún lugar más profundo en la línea de árboles y luego se desvaneció y volvió a aparecer, como un perro probando sus pulmones contra el mal tiempo. Yaya se enderezó tan rápido que casi se le cae el collar quemado. Su mano voló a su garganta. «¿Escuchaste eso?», jadeó. Los ojos de Jack se entrecerraron. Escuchó, la cabeza ladeada. El ladrido llegó de nuevo, más cerca esta vez, urgente y delgado, como si lo que lo emitía hubiera estado guardando su fuerza durante mucho tiempo. No era el ladrido confiado de un animal bien alimentado. Estaba agotado, forzado. Pero en él había algo que hizo que la garganta de Yaya se apretara. Reconocimiento. El ladrido de Blaze, la cadencia que había escuchado 100 veces, se giró como una llave en un cofre cerrado. El rostro de Jack cambió de una manera pequeña y humana. Los músculos se movieron de una forma que no lo habían hecho en años. Sintió el viejo hambre del policía por corregir los errores. Miró a Laya, luego hacia la línea de árboles, donde las formas oscuras se extendían como tinta derramada. «No vamos a correr hacia la oscuridad», dijo. «Todavía no. Podrían tener vigías, tal vez armas. Rastrearemos tácticamente. Marcaremos una ruta y llamaremos». Las manos de Yaya estaban apretadas en puños. «No hay señal», dijo. «Mi teléfono está muerto desde anoche». Jack asintió.
Sacó de la mochila que había llevado antes una pequeña pistola de bengalas de emergencia, el cartucho naranja frío y discordante en su palma. Lo había guardado para emergencias, pero ahora su peso se sentía como el mismo peso que una vez tuvo una placa: responsabilidad. Revisó la bengala, la deslizó en el cañón y se echó la herramienta al hombro como una promesa. «Disparas una vez», le dijo. «Una bengala, alta y brillante. Alguien en el camino inferior podría verla, y si Cole Sanders ya está en movimiento, la captará». Yaya miró la bengala con un enfoque feroz, casi religioso. «Cole», dijo. «El ayudante Cole Sanders. Todavía está en el sistema. Me debe una llamada. Quizás un favor. Si ve la bengala, al menos enviará ojos». Jack se frotó el pulgar sobre la carcasa de la bengala. «Por ahora», agregó, «seguiremos las huellas hacia el este. Silencio. Vigila las trampas». Se movieron como dos sombras, lentos y metódicos, hacia el hueco por donde conducían las huellas de las botas. Laia agarraba el collar chamuscado y la fotografía de Blaze en una mano enguantada. Cada crujido de la nieve bajo sus pies sonaba enorme en el silencio de la cuenca. Antes de que se desvanecieran entre los árboles, un último eco resonó desde el hueco. Un ladrido, distante y harapiento, llevado por el viento como una súplica. Laia apretó su agarre en el collar y parpadeó para contener las lágrimas que el frío intentaba congelar en sus pestañas. La voz de Jack era firme como el viento, una vieja promesa calentada por algo parecido a la resolución. «Si Blaze está ahí fuera, lo traeremos a casa». El bosque se oscureció a medida que el sol se hundía detrás de la cresta. Largas sombras se extendían como dedos a través de la nieve. El viento silbaba a través de los árboles, susurrando cosas que solo las montañas entendían. Jack Monroe abrió el camino, su respiración constante, aunque su pierna mala comenzaba a arrastrarse con cada paso. Laia Hart lo seguía de cerca, sus ojos yendo y viniendo entre el rastro y la línea de árboles donde la luz menguante convertía cada forma en una amenaza. La nieve era densa de nuevo, polvo fresco cubriendo el camino que serpenteaba a través de un grupo de abetos. Los instintos de Jack zumbaban con inquietud. Había visto demasiados lugares como este, demasiado tranquilos, demasiado quietos. La clase de silencio que significaba que algo estaba esperando. Levantó la mano para detenerla. «Quédate detrás de mí», murmuró. Ahora seguían débiles rastros de botas, frescos, superficiales y desiguales. Quien los había hecho se había estado moviendo rápido, tal vez cargando peso. El rastro se desvió bruscamente a la izquierda, siguiendo la pendiente hacia un arroyo que estaba congelado. Jack probó el hielo con su bota y luego cruzó. Fue entonces cuando llegó el sonido. Un golpe metálico agudo, final. Una trampa se cerró con un crujido feroz, y Jack sintió que el mundo se inclinaba. El dolor le desgarró la pierna, un ardor abrasador, y cayó sobre una rodilla mientras la nieve explotaba a su alrededor. Las mandíbulas de metal se habían cerrado sobre su pantorrilla derecha, cortando la tela y la carne. «¡Jack!», gritó Yaya, arrojándose a su lado. Él apretó los dientes, la mandíbula tensa contra la oleada de agonía. «¡No la toques!», siseó, tratando de estabilizar su respiración. Los dientes de acero brillaban a través de la sangre y la nieve. No era una trampa pequeña. Era una trampa depredadora completa, del tipo utilizado para lobos u osos. Alguien la había puesto recientemente. Las manos de Yaya temblaban mientras la miraba fijamente. Dios mío, el cuchillo!». «En mi chaqueta», jadeó Jack, «bolsillo interior». Ella lo buscó a tientas, las manos temblando tanto que casi lo deja caer. Se arrodilló a su lado, tratando de abrir la trampa, pero el mecanismo estaba oxidado y era pesado. El viento aullaba a su alrededor, llevando el débil crujido de las ramas, el raspado del hielo que se movía. La sangre estaba empapando la nieve ahora, floreciendo roja bajo su pierna.
Vamos, vamos, murmuró entre dientes, empujando con todas sus fuerzas. El resorte de la trampa gimió pero no se soltó. Jack apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. «Inclínala», dijo entre dientes, «apalanca desde la bisagra». Ella reposicionó el cuchillo, lo presionó en la junta y forzó el metal hacia atrás con un sollozo de esfuerzo. Finalmente, las mandíbulas se abrieron con un crujido y Jack sacó la pierna. El movimiento repentino lo hizo jadear, un sonido crudo, arrancado de lo profundo de su pecho. Yaya dejó caer la trampa a un lado y agarró un rollo de gasa de su mochila. Sus manos estaban resbaladizas por la sangre mientras envolvía la herida capa tras capa. «Estás perdiendo demasiada», dijo, con la voz quebrada. «He perdido más», dijo él con voz áspera, forzando una sonrisa sombría que no se parecía en nada al humor. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «¿Estás loco? ¿Me arrastraste hasta aquí para esto? Apenas me conoces». «Te equivocas en algo», espetó él. «Tienes algo que yo solía tener». Su voz era baja, firme a pesar del dolor. «Lealtad hacia alguien que lo merece. No permitiré que eso muera en la nieve». Ella se congeló, las palabras atravesaron su pánico. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Parece que has hecho esto antes». «Lo hice», murmuró, «y fallé». El viento rugió a través de los pinos, ahogando el silencio que siguió. Necesitaban refugio. La temperatura estaba bajando rápidamente y la pierna de Jack estaba sangrando a través del vendaje. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era blanco y caliente y su pierna se dobló al instante. Yaya lo agarró del brazo antes de que cayera. «Ahí», dijo, señalando una pendiente rocosa cercana. El contorno de una cueva era visible entre los árboles, un hueco oscuro en la ladera del acantilado. «Podemos descansar allí». Jack no discutió. Juntos, medio caminaron, medio tropezaron hacia ella, cada paso dejando manchas rojas en la nieve. La cueva era pequeña y seca, protegida del viento. Laya lo ayudó a sentarse contra la pared, su rostro pálido, el sudor perlado en su frente a pesar del frío. Encendió un fuego rápidamente, sus dedos entumecidos pero decididos. Cuando las primeras chispas prendieron, el resplandor llenó el espacio con luz temblorosa. Las sombras bailaban en la piedra, parpadeando como fantasmas. Jack se recostó, respirando superficialmente. «Aprendes rápido». «Dirijo un equipo de rescate», dijo ella simplemente, rasgando una tira de su manga para reforzar el vendaje. «Montañas en su mayor parte, pero también personas». Él soltó una risa tranquila. «Tiene sentido». Ella lo miró, la luz atrapando sus ojos. «¿Qué pasó con Diesel?», preguntó suavemente. Por un momento él no respondió. El fuego crepitó. Luego habló, su voz apenas audible. «Era tarde, redada en el almacén en Clearwater. Entramos por un chivatazo. Se suponía que sería rápido, pero la información era mala. El lugar estaba lleno de explosivos». Las manos de Yaya se detuvieron. Jack miró fijamente las llamas como si viera algo completamente diferente. «Le dije que entrara primero. Hizo lo que siempre hacía. Confió en mí. Fue directo a la puerta. Hubo un clic. Luego el mundo se volvió blanco. Cuando lo encontré, su voz se quebró por primera vez, cruda y tranquila. No tenía miedo, ni una sola vez. Solo me miró. Sin culpa, sin miedo, solo esperando que yo dijera que estaba bien. Los ojos de Laya brillaron a la luz del fuego. «Te quedaste con él hasta que dejó de respirar», dijo Jack. Miró hacia las llamas. «Después de eso, dejé de ser policía. Dejé de ser cualquier cosa, en realidad». Ninguno habló por un rato. El viento gemía afuera. La nieve flotaba más allá de la boca de la cueva como humo lento. Entonces Laya susurró. A Blaze le habría gustado. Jack la miró, la esquina de su boca temblando. «Me lo tomaré como un cumplido».
Ella sonrió débilmente, pero sus ojos todavía estaban enrojecidos. Alimentó el fuego con otro tronco, observando las chispas flotar hacia arriba como pequeñas almas. ¿Alguna vez piensas que saben que todavía estamos tratando de arreglar las cosas? Jack echó la cabeza hacia atrás contra la piedra fría. Tal vez, dijo, o tal vez solo esperan que finalmente hayamos aprendido algo. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el crujido del fuego. Yaya se sentó lo suficientemente cerca para sentir su calor, sus manos descansando cerca de las de Jack. Afuera, la tormenta se estaba reconstruyendo, un suave estruendo rodando a través de los árboles. Ella lo miró, sus ojos pesados por el agotamiento, pero suavizados por algo más. «Deberías descansar», dijo ella. Jack asintió débilmente, sus ojos cerrados, su respiración regularizándose mientras la luz del fuego bailaba sobre las paredes de la cueva. Laia miró el vendaje, lo revisó una vez más, luego se recostó a su lado, sosteniendo el collar quemado de Blaze con fuerza en su mano. Afuera, en algún lugar a lo lejos, un solo ladrido hizo eco a través del bosque. Amortiguado, distante, pero real. Los ojos de Yaya se abrieron de golpe. Jack se agitó con el sonido, sus instintos despertando antes que su cuerpo. Sus miradas se encontraron, ambos congelados, escuchando. El viento murió justo el tiempo suficiente para que el sonido llegara de nuevo, más suave esta vez, pero inconfundible. «Está vivo», susurró Yaya. La voz de Jack llegó áspera y segura. «Entonces mañana iremos a buscarlo». La mañana se deslizó en el bosque en finas líneas grises, convirtiendo la nieve fuera de la cueva en un brillo opaco. El aire era quebradizo y cortante, cada respiración raspaba la garganta. Laia Hart se despertó primero, todavía agarrando el collar quemado de Blaze. Le dolía el cuerpo por el frío, pero el recuerdo de ese débil ladrido de la noche anterior ardía lo suficientemente brillante como para hacerla olvidar todo lo demás. Jack Monroe se agitó poco después, haciendo una mueca al intentar mover su pierna herida. El vendaje estaba empapado en sangre seca, pero no dijo nada al respecto. Simplemente se ajustó el abrigo, apretó los dientes y asintió hacia la boca de la cueva. «Movilicémonos», dijo. Salieron a la mañana helada. El bosque estaba más silencioso que antes, como si contuviera el aliento. Una fina niebla se enroscaba alrededor de los pinos y cada rama se inclinaba bajo una costra de nieve. Yaya ayudó a Jack a caminar durante los primeros 100 metros hasta que el dolor en su pierna se convirtió en algo que podía soportar. Siguieron el rastro de huellas de botas que habían encontrado el día anterior, cada paso lento pero deliberado. Al mediodía llegaron a un claro cerca de la base de la montaña. Desde aquí, la tierra descendía hacia un barranco donde los restos de un viejo camino desaparecían en la sombra. Medio enterrada bajo los montones de nieve se alzaba lo que parecía una serie de estructuras de madera, cobertizos derrumbados, cercas a medio levantar y, más allá, un almacén masivo que se inclinaba como un gigante cansado contra la pared de piedra derrumbe. De la cresta. Desde aquí, la tierra descendía hacia un barranco donde los restos de un viejo camino desaparecían en la sombra. Yaya se quedó mirando. ¿Qué es este lugar? Jack entrecerró los ojos a través de la neblina. Antiguo depósito de suministros de la cantera. Solía almacenar herramientas de voladura y combustible antes de que cerrara la mina. Ha estado abandonado durante años. Hizo una pausa. O se suponía que lo estaría. A medida que se acercaban, el viento arrastraba un olor, débil pero distinto. Goma quemada, aceite y algo más oscuro. Yaya se detuvo. ¿Hueles eso? Jack asintió sombríamente. Lo mismo que antes. Han estado quemando algo de nuevo. Se acercaron con cautela, manteniéndose agachados entre los montones de chatarra cubiertos de nieve.
El patio estaba en silencio, excepto por el gemido del viento que se colaba a través de las vigas rotas. Jack hizo un gesto a Yaya para que se detuviera y se agachó junto a un barril oxidado, escudriñando el suelo. Encontró marcas de neumáticos medio cubiertas de nieve y huellas de pisadas que conducían hacia las puertas del almacén. ¡Frescas! «Alguien sigue aquí», susurró. El corazón de Yaya dio un vuelco. Entonces Blaze podría estarlo también. Jack asintió una vez, sacando su pistola. El metal frío parecía viejo pero limpio, mantenido incluso después de todos sus años lejos de la placa. Se movió a lo largo de la pared hacia una ventana rota y ambos miraron dentro. La vista golpeó a Yaya como un puñetazo. Hileras de jaulas, docenas de ellas, alineaban el interior, apiladas contra las paredes. Dentro de cada una, las formas se movían y gimoteaban. El aire estaba espeso con olor a orina, óxido y humo. Cerca del centro, una pequeña fogata ardía en un bidón de aceite, arrojando un resplandor naranja opaco que parpadeaba sobre barras de metal y cuerpos temblorosos. Perros de todo tipo, pastores, labradores, sabuesos, algunos demasiado débiles para estar de pie, otros paseando inquietos. Yaya contuvo el aliento. ¡Dios mío! Entonces lo vio. En la esquina más alejada, medio oculto por una caja volcada, había una jaula más grande que el resto. Dentro yacía un pastor alemán, con las costillas delgadas visibles a través de su pelaje, el hocico raspado y en carne viva, pero sus ojos ardían de un ámbar brillante a través de las sombras. «Blaze», susurró ella. La mano de Jack salió instintivamente, señalando silencio. Estudió el interior de nuevo. Había herramientas esparcidas cerca del fuego, viejas cadenas y un generador zumbando bajo en la parte trasera. Ningún movimiento aparte de los perros. Quienquiera que dirigiera este lugar no estaba allí ahora. Se inclinó cerca de su oído. «Haremos esto bien. Mantente en silencio». Se apartó de la ventana, buscando la pequeña radio enganchada a su cinturón, algo viejo pero aún funcional. Cambió a un canal privado, su voz baja y firme. «Despacho, soy Monroe. Necesito comunicarme con el ayudante Cole Sanders, prioridad 1». La estática crepitó. Luego, una voz familiar llegó, áspera y sorprendida. «¡Jack! ¡Jack Monroe!». Hace años que no escuchaba ese nombre. Jack exhaló. «Cole, escucha. Tengo una perrera ilegal activa cerca de Ashwood Quarry, East Ridge. Parece la misma red del caso Clearwater de hace 5 años». El tono de Cole cambió instantáneamente de la nostalgia al mando. «¿Estás solo?». «No exactamente», dijo Jack, mirando a Laia, que todavía estaba pegada a la pared, con los ojos húmedos por la emoción. «Tengo a alguien conmigo, civil. Es la dueña de uno de los perros». «Entendido. Llevaré una unidad táctica y control de animales. ETA 40 minutos. ¿Mantienes posición?». Los labios de Jack se curvaron débilmente. «Manteniéndola, pero quizás quieras darte prisa. Esto es personal». Enganchó la radio y se giró hacia Yaya. «La ayuda viene en camino». Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, aunque intentó sonreír. «Gracias». «No me des las gracias todavía», murmuró. «Aún podrían volver». Se deslizaron dentro por una puerta lateral rota, las bisagras rechinando suavemente. El calor del fuego los golpeó de inmediato, llevando el hedor a pelaje mojado y miedo. Los perros se agitaron pero no ladraron. Estaban demasiado débiles, sus voces perdidas hace mucho tiempo. Yaya se movió con cautela entre las jaulas, susurrando suavemente a cada animal a su paso, sus manos rozando el metal frío. «Está bien, ya está bien». Cuando llegó a la jaula de Blaze, sus rodillas casi cedieron. El perro levantó la cabeza débilmente, la cola se movió una vez, sus ojos se encontraron con los de ella y por un momento todo lo demás, dolor, frío, miedo, desapareció. «Hola», jadeó.
Soy yo. Se acabó. Se agachó junto a los barrotes, presionando la palma de su mano contra el acero. Blaze olfateó su mano, gimiendo suavemente, un sonido mitad alegría, mitad agotamiento. Su cuerpo temblaba, pero su mirada nunca vaciló. Jack se quedó a unos metros, cubriendo la puerta, sus ojos escaneando en busca de movimiento. La tensión en sus hombros había cambiado. Menos sobre el peligro, más sobre algo más pesado, algo parecido al reconocimiento. Había visto demasiadas habitaciones como esta, demasiadas criaturas rotas por el lucro. Se había alejado de la placa porque no podía soportar lo que no podía detener. Pero ahora, de pie allí, se dio cuenta de que tal vez no estaba destinado a detener, solo a empezar de nuevo cuando importaba. La radio crepitó en voz baja. La voz de Cole llegó, baja pero decidida. «Monroe, estamos a 5 minutos, no entres en combate». Jack respondió en un susurro. «Entendido». Luego a Yaya. «Quédate abajo, cuando entren irrumpirán por el frente». Ella asintió, pero no se apartó de Blaze. Su mano seguía presionada contra la jaula, los dedos temblando. «Pronto nos iremos a casa, ¿de acuerdo?», le susurró al perro. «Solo aguanta, un poco más». Blaze soltó un débil gemido, sus orejas se movieron ante su voz. Sus ojos se cerraron brevemente y se apoyó contra los barrotes como si ya pudiera sentir el calor de la libertad. Jack se agachó a su lado, revisando el cargador de su pistola, luego miró hacia la puerta de nuevo. «Dijiste que no le tenía miedo a nada», dijo en voz baja. Yaya asintió, las lágrimas surcando su rostro. «Excepto a verme llorar». Jack esbozó un fantasma de sonrisa. «Entonces no dejes que te vea ahora». Ella se secó las mejillas con el dorso de la manga, inhaló profundamente y susurró de nuevo a Blaze. «Firme, esta vez tranquila y segura. Vuelves a casa, chico. ¿Me oyes?» «Aún no hemos terminado». Los ojos de Blaze se abrieron, encontrándose con los de ella una vez más. Estaban apagados, pero todavía había fuego en ellos. El mismo fuego que Jack había visto en los ojos de Diesel hacía mucho tiempo. Giró su rostro hacia la puerta, todos sus sentidos en alerta, escuchando el bosque exterior, donde las sirenas comenzaban a sonar débilmente a través de la nieve. El tiempo de espera casi había terminado. Las primeras gotas de lluvia comenzaron como susurros, suaves y frías, contra el techo del almacén roto. Al anochecer, se habían convertido en un furioso aguacero, tamborileando contra las vigas de madera como el corazón de una tormenta que intentaba destrozar la montaña. El mundo exterior se difuminó en rayas de gris y plata. Los faros del camión abandonado cerca de la cantera se reflejaban en charcos poco profundos, parpadeando débilmente como fantasmas inquietos. Dentro, el aire estaba denso de tensión. Los perros se habían calmado, como si presintieran lo que se avecinaba. Jack Monroe se agachó detrás de una pila de cajas de madera, la pistola en la mano, los ojos fijos en la entrada. Su pierna herida latía sin cesar, pero su respiración era constante. Años de entrenamiento se asentaban sobre el instinto. A su lado, Yaya Hart agarraba una varilla de metal que había sacado de una de las jaulas. Sus dedos estaban pálidos y húmedos por la lluvia, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. «Mantente agachada», murmuró Jack, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Leia asintió. Su corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de la lluvia. Podía escuchar a Blaze gimiendo suavemente detrás de su jaula, inquieto, percibiendo el peligro. Entonces llegó el sonido, un gruñido distante de un motor que resonaba a través del barranco. Los faros aparecieron sobre la cresta, cortando caminos irregulares a través de la cortina de lluvia. La expresión de Jack se endureció. «Han vuelto». El camión rodó hacia el patio, sus neumáticos chirriando sobre la grava y los charcos. Dos figuras saltaron de la cabina,
hombres con chaquetas oscuras, rudos y de hombros anchos, sus movimientos confiados y descuidados. El primero, un hombre de unos 40 años, con una cicatriz que iba desde la sien hasta la mandíbula, llevaba una linterna y una pistola metida en el cinturón. El segundo, más joven, enjuto, con tatuajes que serpenteaban por su cuello, se movió hacia la puerta, gritando por encima de la lluvia. «Revisa las jaulas, asegúrate de que la carga todavía esté aquí». El agarre de Jack se tensó en su arma. «2 al frente», susurró. «Podría haber más en el camión». Los ojos de Yaya brillaron hacia él. «¿Qué hacemos?» «Esperar». Los hombres se acercaron. El más joven abrió la puerta de una patada, el marco de metal resonando fuerte contra las paredes. «Huele a infierno aquí», gruñó, barriendo el haz de su linterna por la habitación. «¿No cerramos estos con llave?» Nunca terminó. Jack se movió como un fantasma a través de las sombras, los años de entrenamiento encontrándolo de nuevo como memoria muscular. En un movimiento se lanzó hacia adelante, golpeó la muñeca del hombre a un lado y le arrebató el arma. Un destello de movimiento. Entonces el arma se disparó. El disparo atronó a través del almacén, un fogonazo desgarrando la oscuridad. El hombre mayor gritó, girándose hacia el sonido. «¿Qué demonios?». Jack se agachó detrás de una viga mientras otro disparo crepitaba en el aire, astillando la madera sobre su cabeza. Yaya se dejó caer detrás de las cajas, cubriéndose los oídos del eco ensordecedor. Los perros estallaron en ladridos frenéticos. El almacén se convirtió en un caos de ruido, trueno y miedo. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Jack disparó una vez más, controlado, preciso, y el hombre mayor dejó caer su arma, tropezando en el barro. Pero antes de que Jack pudiera reaccionar, otra sombra apareció en la puerta. Un tercer hombre, más alto, con un largo abrigo de cuero aceitado, su rifle levantado. La ráfaga llegó antes de que Jack pudiera moverse. La bala le desgarró el hombro, haciéndolo girar de lado. Cayó al suelo con fuerza, su pistola deslizándose hacia un charco. El dolor explotó en su brazo, blanco y cegador. «¡Jack!», gritó Laya. Él se empujó contra la pared, una mano presionada contra su hombro. «¡Quédate atrás!». El agua de lluvia se filtraba por la puerta abierta, mezclándose con la sangre en el suelo. El hombre alto avanzó, el arma apuntada firmemente, su expresión indescifrable bajo la sombra de su sombrero. Entonces un nuevo sonido cortó la tormenta. Un rugido de motor, neumáticos deslizándose sobre la grava mojada, seguido de una orden aguda a través de un altavoz. «Departamento del sheriff, suelten sus armas». El ayudante Cole Sanders irrumpió en la oscuridad con 3 oficiales detrás de él. Tenía unos 30 y tantos años, bien afeitado pero rudo, su cabello castaño liso por la lluvia debajo de su capucha. Su uniforme se pegaba a su cuerpo y su voz llevaba la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Manos donde pueda verlas». El pistolero alto se giró hacia la nueva amenaza, disparando salvajemente. La lluvia convirtió los destellos de los disparos en ráfagas de luz tartamudas. El equipo de Cole se dispersó, buscando cobertura detrás de sus vehículos. Una oficial, una mujer llamada Marcy Vega, de unos 30 años, latina, con ojos agudos y mano firme, devolvió el fuego, sus balas chispeando contra el marco del almacén. Jack intentó levantarse, pero su pierna herida se dobló. Yaya corrió a su lado agarrándole el brazo. «Estás sangrando». Él hizo una mueca. «No es la primera vez». «Jack, por favor». Ella se encontró con sus ojos y por un latido vio algo en él que no había visto antes. No dolor, sino paz. «Si tienes la oportunidad», dijo con voz áspera, «abre su jaula». Antes de que ella pudiera responder, otro disparo crepitó a través de la tormenta. El hombre alto se tambaleó, impactado en el pecho, y se derrumbó contra el marco de la puerta. La voz de Cole resonó, sospechoso abatido, «avancen». Yaya corrió.
Se lanzó a través del caos, más allá de los ladridos, más allá de las cajas destrozadas. Sus manos encontraron el pestillo de la jaula de Blaze, temblando, resbalando en la lluvia. «Vamos, chico», susurró. «Vamos». El pestillo se soltó. Blaze tropezó al salir, débil pero decidido. La miró una vez, luego se giró hacia el ruido, su cuerpo rígido. Orejas hacia adelante, dientes al descubierto. Jack, todavía apoyado contra la pared, observó cómo el pastor alemán cojeaba hacia la lluvia, sus ojos ardiendo a través de la tormenta. En el momento en que sus miradas se encontraron, algo en Jack se abrió. Años de culpa, dolor y silencio se hicieron añicos bajo el sonido de un solo ladrido. Blaze se lanzó hacia adelante, ladrando furiosamente, haciendo retroceder al último de los pistoleros hacia el patio donde los hombres de Cole estaban acorralándolo. La lluvia caía con más fuerza, el trueno rodaba sobre ellos como un dios enojado. Jack se desplomó, agarrándose el hombro, su respiración agitada. Yaya corrió de nuevo hacia él, arrodillándose a su lado mientras la tormenta aullaba afuera. Él esbozó una débil sonrisa a través de la sangre en sus labios. «Diesel», murmuró. «Finalmente hice algo bien». Yaya agarró su mano, sosteniéndola fuerte. «Hiciste más de una cosa», dijo, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Cole apareció en la puerta, su rifle bajado, escaneando la escena. «Los tenemos», dijo. «¿Estáis bien los dos?» Jack asintió débilmente. «Sacad a los perros primero». Cole hizo una señal rápida a su equipo, que se movió, abriendo jaulas, envolviendo animales temblorosos en mantas. La lluvia lavó la sangre del suelo, llevándola hacia el barro, donde la tormenta la enterraría con todos los demás horrores que habían venido antes. A medida que el caos comenzaba a desvanecerse, Blaze cogió de vuelta por la puerta abierta y presionó su cabeza en las manos de Yaya. Ella hundió su rostro en su pelaje mojado, susurrando palabras que se perdieron en la lluvia. Jack se recostó contra la pared, el sonido del aguacero se suavizaba en un ritmo distante. «Buen perro», susurró. La lluvia había cesado cuando llegaron a la estación del sheriff, dejando un cielo magullado, veteado de nubes de color oro y humo. La luz de la mañana se arrastraba sobre Ashwood Ridge, suave e incierta, del tipo que hacía que el mundo pareciera a la vez vivo y atormentado. Los coches de policía bordeaban el estacionamiento afuera, sus luces azules y rojas se atenuaban una por una mientras el último caos de la noche se desvanecía en orden. Dentro de la estación, el aire olía a tierra mojada, aceite de pistola y agotamiento. Los oficiales se movían en silencio, procesando a los hombres arrestados. Las esposas tintineaban, las botas mojadas chirriaban en el suelo de baldosas. Los miembros de la banda se sentaron desplomados a lo largo del banco, los rostros hoscos y golpeados por algo más que la tormenta. Su líder, el hombre con cicatrices que Jack Monroe había visto en el almacén, miró a través de ojos hinchados, pero no dijo nada. Su chaqueta empapada goteaba en el suelo, formando charcos oscuros que reflejaban las luces fluorescentes de arriba. Jack estaba sentado en una silla de la esquina cerca de las celdas, su brazo envuelto en vendajes frescos, su hombro rígido bajo un cabestrillo. Su cabello todavía estaba húmedo, una raya de sangre seca a lo largo del borde de su cuello. Un médico había limpiado la herida, pero el dolor se asentaba profundamente en el hueso. Al otro lado de la habitación, el ayudante Cole Sanders, su viejo amigo, más joven por una década, con ojos firmes y alto, estaba terminando el papeleo con una eficiencia que solo venía de años de trabajo en crisis. Cole levantaba la vista de vez en cuando para controlarlo, y había algo entre los dos hombres, un entendimiento silencioso formado por la pérdida compartida y el respeto tácito. Laya Hart estaba sentada en el suelo junto a Blaze, que yacía acurrucado contra sus piernas. El pelaje del pastor alemán todavía estaba irregular y mojado, sus costillas visibles debajo del pelaje canela y negro, pero su cola daba un pequeño y débil golpe cada vez que ella hablaba.
Sus dedos peinaban suavemente su pelaje, murmurando palabras demasiado suaves para que nadie más las escuchara. Cuando levantó el rostro hacia la luz tenue, sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, pero el tipo de lágrimas que lavaban algo pesado en lugar de agregarlo. Jack la observó en silencio. No quedaba rastro de la extraña que había llamado a su puerta hacía 2 noches. El miedo, la desesperación, todo estaba allí todavía, pero transformado, templado en algo más fuerte. Envidiaba esa resiliencia, incluso la admiraba. Cole terminó sus últimas notas, arrancó una hoja y se la entregó a un oficial en el escritorio antes de acercarse. Sus botas resonaron suavemente en el linóleo. «Deberías estar en un hospital», le dijo a Jack, señalando el cabestrillo. Jack esbozó una media sonrisa seca. «He estado en peores lugares». Cole se rió por lo bajo. «Todavía terco como una mula. Pensé que el retiro te habría ablandado. Supongo que los viejos hábitos no mueren fácilmente». Cole se apoyó contra la pared a su lado, con los brazos cruzados. «¿Sabes? Es divertido. La mitad de los nuevos reclutas aquí crecieron escuchando historias sobre ti. El caso Monroe, la redada de Clearwater, la leyenda K9 con la placa de plata y la puntería imposible». Jack miró fijamente el suelo. «Las leyendas son buenas historias, Cole, pero las historias olvidan las partes que duelen». La mirada de Cole se suavizó. «Hiciste un buen trabajo esta noche. Sabes eso, ¿verdad?» Jack lo miró. Las líneas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. «No lo hice por hacer el bien», dijo. «Lo hice porque estaba cansado de no hacer nada». Los 2 hombres se quedaron en silencio por un momento. Luego Cole se acercó y le dio una palmada suave en el hombro no lesionado. «Bienvenido de nuevo, Monroe, aunque solo sea por una noche». Los labios de Jack se curvaron en algo débil pero real. Una noche es suficiente para hacer las paces con el pasado. Al otro lado de la habitación, Yaya se puso de pie, todavía acunando la cabeza de Blaze en sus brazos. El perro la miró, con los ojos oscuros y suaves, como si estuviera memorizando su rostro de nuevo. Cuando caminó hacia Jack, Blaze la siguió, cojeando pero orgulloso, sus movimientos cuidadosos pero seguros. Yaya se detuvo frente a él. «Dijeron que los demás serán llevados al refugio», dijo en voz baja. «Algunos de los perros quizá no lo logren, pero al menos no morirán en jaulas». Jack asintió. «Eso es algo». Ella dudó, luego lo miró con una leve sonrisa. «Nunca te di las gracias como es debido». Él negó con la cabeza. «No tienes por qué». «Pero quiero», dijo ella. «No tenías que ayudarme, ni siquiera me conocías». Los ojos grises de Jack se levantaron hacia los de ella. No lo necesitaba. «Tenías algo que valía la pena salvar. Él también». Ante eso, Blaze se acercó, presionando suavemente su cabeza contra la bota de Jack. El gesto fue simple, sin palabras, un acto instintivo de gratitud. Jack lo miró fijamente por un largo momento, antes de que su mano, áspera y vacilante, se extendiera para posarse en la cabeza del perro. El calor del pelaje vivo se encontró con el frío de su palma, y por primera vez en años su mano no tembló. Blaze lo miró con esos ojos marrones firmes, del mismo color que una vez habían sido los de Diesel, en calma, leal, perdonador. Algo en el pecho de Jack se aflojó. El perro no se movió, no ladró, solo se quedó allí, silencioso, como si entendiera lo que nadie más podía. Yaya sonrió entre lágrimas. «Le gustas». La garganta de Jack se apretó. «Los perros siempre perdonan más rápido que las personas». «Tal vez por eso los necesitamos», dijo ella. Cole se acercó, su tono más ligero ahora. «El control de animales está en camino. Los tipos que atrapaste van a enfrentar un montón de cargos, transporte ilegal, crueldad, tráfico. Es una gran victoria». Miró a Jack. «Deberías hacer que te revisen esa herida de nuevo. Terminaremos aquí».
Jack se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa. ¿Estás seguro de que lo tienes cubierto? Cole sonrió. No es mi primer rodeo. Ve a descansar un poco. Jack asintió una vez, se dirigió a la puerta, su cojera, lenta pero firme. Yaya lo siguió hasta el porche. El aire era fresco y húmedo. El olor a pino y lluvia todavía era pesado en el amanecer. Detrás de ellos, la primera luz se abría sobre las montañas, cortando la niebla y el vaho, convirtiendo cada gota en oro. Yaya se giró hacia él. ¿Qué harás ahora? Jack se encogió de hombros. Tal vez arregle el techo del porche. Ha estado goteando desde el invierno pasado. Ella se rió suavemente. ¿Eso es todo? Él sonrió débilmente. Tal vez dar un paseo. Hay un sendero detrás de la cresta que no he visto en mucho tiempo. Laia miró a Blaze, que estaba de pie entre ellos, moviendo la cola lentamente. «Sabes», dijo ella, «todavía necesita tiempo para sanar. Un lugar tranquilo, con espacio para correr». Jack levantó una ceja. «¿Me estás ofreciendo su presencia en mi porche?» «Tal vez», dijo, sosteniendo su mirada. «Tal vez podría recordarte cómo es la paz». Él se rió en voz baja. «Lo pensaré». Por un momento se quedaron juntos a la luz ascendente, ninguno de los dos hablando. El pueblo de abajo comenzaba a despertar. El débil zumbido de los motores, el olor a café que se colaba desde el restaurante al otro lado de la calle. Los sonidos ordinarios de un mundo que no tenía idea de cuánto había cambiado en una noche. Blaze se sentó junto a Jack, presionando contra su pierna, su cabeza inclinada como si estudiara al hombre. Jack miró hacia abajo, su voz baja. «Supongo que no te vas a ir de mi lado, ¿eh?» El perro parpadeó, imperturbable, el reflejo del amanecer ardiendo en sus ojos. La expresión de Jack se suavizó, algo parecido a la gratitud parpadeando detrás del cansancio. «Muy bien. Entonces», dijo en voz baja, «vamos a casa». El sol se abrió completamente sobre la cresta, derramando luz sobre la tierra mojada. Detrás de ellos, Cole observaba atrás de la puerta de cristal, una leve sonrisa tirando de su rostro al ver al ex oficial retirado alejarse. Esta vez no estaba solo, sino ensombrecido por un segundo par de huellas y 4 patas firmes. La nieve había comenzado a derretirse cuando ella regresó. Una fina capa de niebla se aferraba a las crestas sobre Ashwood y el valle de abajo brillaba con la luz de principios de primavera, del tipo que todavía llevaba el escalofrío del invierno, pero que prometía calidez si uno se atrevía a esperar. El aire olía a pino mojado y tierra descongelada. Los pájaros cantaban con vacilación desde las copas de los árboles, como si estuvieran probando si era seguro volver. Jack Monroe estaba en su porche, su brazo todavía en cabestrillo, una taza de café negro humeando entre sus manos. Su cabaña se veía casi igual que cuando Yaya Hart apareció por primera vez allí. Troncos desgastados por el clima, una canaleta medio caída, una pila de leña sin cortar apilada junto a la puerta. Pero algo en el aire era diferente ahora. El silencio ya no era pesado, estaba en calma. Un sonido se elevó por el camino de tierra, neumáticos crujiendo contra la grava. Levantó la vista y vio una camioneta azul destartalada que se detenía cerca de la puerta. La cabeza de Blaze asomó por la ventana del pasajero, las orejas erguidas y la lengua colgando de alegría. Yaya salió, saludando a través de la niebla matutina. Llevaba una camisa de franela debajo de una chaqueta verde descolorida, vaqueros metidos en sus botas. Sus mejillas estaban rosadas por el frío y su cabello estaba recogido en una trenza suelta que bailaba con el viento. «¡Buenos días!», gritó. «Espero no estar interrumpiendo tu jubilación de nuevo». Jack sonrió débilmente, bajando su taza. «Depende, ¿traes problemas o café?» «Ambos», dijo ella, sonriendo. Sostuvo un termo. «Cole me dijo que odia su marca, así que traje café de verdad». Jack se rió entre dientes, saliendo del porche mientras Blaze saltaba de la camioneta y corría hacia él.
El pastor alemán estaba más fuerte ahora, su pelaje más brillante, su andar más seguro. Se detuvo frente a Jack, la cola moviéndose furiosamente, y le dio un codazo en la pierna. «Vaya, mira quién ha vuelto», murmuró Jack, rascándole detrás de las orejas al perro. «No pensé que te volvería a ver tan pronto». Laia se unió a ellos, quitándose la nieve de las mangas. ¿Bromeas? Blaze prácticamente me arrastró hasta aquí. Creo que le gusta más tu montaña que mi apartamento. Jack sonrió. Perro inteligente. Caminaron hacia el pequeño patio detrás de la cabaña, donde una sección de la cerca de madera se había derrumbado bajo el peso de la nieve invernal. Jack asintió hacia ella. ¿Todavía eres hábil con las herramientas? ¿Más hábil que tú con un brazo?, bromeó ella. Él señaló el viejo banco de trabajo debajo del alero. Las herramientas están ahí, solo no lo empeores. Trabajaron codo con codo durante la mañana. Las nubes se movían sobre ellos, a veces dejando caer la luz del sol en parches de oro. Jack sostuvo el poste de la cerca firmemente mientras Laia clavaba los clavos. Cada golpe resonaba a través de la tranquila ladera. Blaze trotaba a su alrededor, ocasionalmente persiguiendo una ráfaga de viento o abalanzándose sobre olores invisibles en la hierba. El ritmo de esto, martillar, reír, el crujido de la madera, hizo que el tiempo se ralentizara de una manera que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. En un momento, Yaya se enderezó, quitándose el aserrín de las manos. «¿Sabes?», dijo, «¿nunca me dijiste qué te hizo construir una cabaña hasta aquí?» Jack se apoyó en el poste entrecerrando los ojos hacia el bosque. «No la construí», dijo, «era de mi padre. Vine aquí después de todo. Pensé que me quedaría hasta que recordara cómo vivir sin ruido. ¿Funcionó?» Él se encogió de hombros. «Depende de lo que llames vivir». Ella lo miró por un momento. Luego sonrió. «Creo que has vuelto a empezar». Él no respondió, pero sus ojos se suavizaron. Blaze ladró de repente cerca de la pila de leña, moviendo la cola salvajemente. Dio una patada en un lugar cerca de la cerca. La tierra volaba en pequeños terrones. Yaya frunció el ceño. «Oye, ¿qué está desenterrando?» Jack se acercó, cojeando ligeramente en su pierna aún curándose. Blaze estaba a mitad de camino en un agujero cuando llegaron a él, barro en su hocico y nieve derritiéndose en su pelaje. Algo metálico brilló bajo la tierra. «Espera, chico», dijo Jack, agachándose. Apartó la tierra, revelando un objeto pequeño, redondo, desgastado y oxidado. Cuando lo levantó, el débil contorno de una insignia de policía captó la luz. Su antigua placa. Laia se arrodilló a su lado. «¿Es eso?» «Sí». Él le dio la vuelta en su mano, el metal frío contra su piel. Ni siquiera sabía que estaba enterrada aquí. La placa estaba doblada, el grabado apagado por el tiempo. Jack la miró fijamente durante un buen rato, su pulgar trazando el número que una vez había significado todo para él. Luego miró a Blaze, que estaba sentado expectante, la cabeza ladeada, los ojos brillantes. «Supongo que tienes olfato para los fantasmas», murmuró Jack. Sostuvo la placa hacia el perro. «Anda, Blaze, quédatela. Te la has ganado más de lo que yo lo hice». Yaya sonrió, su risa suave como campanillas de viento. «Probablemente intentará enterrarla de nuevo». «Bien», dijo Jack. «Tal vez ahí es donde pertenece». Por un rato, simplemente se quedaron allí. 3 supervivientes rodeados por el olor a tierra mojada y pino. La montaña parecía menos solitaria ahora, el cielo más ligero. Yaya se apoyó contra la cerca que acababan de terminar, secándose el sudor de la frente a pesar del frío. «¿Sabes?», dijo, «solía pensar que la gente como tú ya no existía». Él levantó una ceja. «¿Qué clase de gente?» «La clase que todavía aparece cuando importa». Jack miró hacia abajo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Solía pensar lo mismo de la esperanza. La expresión de Yaya se suavizó. «Supongo que ambos demostramos que estábamos equivocados».
Blaze trotó entre ellos, dejando caer la placa a los pies de Yaya como para zanjar la discusión. Ella la recogió riendo de nuevo. «Ahora eres un pacificador, ¿eh?» Jack se cruzó de brazos, mirando al perro con falsa severidad. «No dejes que se te suba a la cabeza, compañero». Pasaron el resto de la tarde reparando el último tramo de la cerca y recortando algunas ramas muertas. Cuando terminaron, el sol se estaba hundiendo bajo la cresta, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el valle. Yaya estiró los brazos con un suspiro de satisfacción. «Ahí», dijo, «parece que alguien vive aquí de nuevo». Jack siguió su mirada por el patio, la cerca reparada, el pequeño huerto que ella había descubierto debajo de la nieve, las huellas de un perro feliz que se lanzaban entre ellos. Asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja, «parece que sí». Mientras guardaban las herramientas, Blaze se acostó cerca de los escalones del porche, la barbilla sobre las patas, los ojos medio cerrados. La placa oxidada brillaba débilmente a la luz que se desvanecía a su lado. Jack miró hacia el cielo, observando una bandada de pájaros girar sobre la línea de árboles. El aire era fresco y quieto, llevando el aroma de la renovación. Yaya se volvió hacia él. «Entonces», dijo, «¿cuándo fue la última vez que cenaste con compañía?» Jack sonrió. «La noche antes de la tormenta. No fue bien». «Entonces es hora de una segunda oportunidad». Él ladeó la cabeza, fingiendo pensar. «¿Traes comida?» Ella sonrió. «Yo traigo el café. Tú puedes encargarte del resto». Él se rió de verdad. Por primera vez en lo que parecieron años, y por una vez no resonó como si estuviera tratando de llenar una casa vacía. El sol se deslizó detrás de la cresta, dejando un cielo veteado de naranja y rosa. Blaze ladró una vez como para anunciar el final del día, luego se acurrucó cerca de los escalones, la cola moviéndose con satisfacción. Jack miró la placa de nuevo, tirada junto al perro, y susurró más para sí mismo que para nadie más. «Está bien, viejo amigo. Supongo que ambos encontramos algo que vale la pena conservar». La primavera finalmente había llegado a Ashwood Ridge. Los últimos restos de nieve se habían derretido en arroyos claros que goteaban a través de piedras cubiertas de musgo, alimentando la tierra que el invierno había silenciado durante tanto tiempo. El aire era más cálido ahora, fresco, vivo, perfumado con savia de pino y flores silvestres. El bosque, que antes era gris, se había convertido en una catedral de verde y oro, la luz del sol filtrándose a través de ramas altas que se balanceaban como suaves centinelas con la brisa. En el borde de ese bosque se alzaba la cabaña de Jack Monroe, que ya no era un refugio de ermitaño, sino algo mucho más vibrante. El patio que antes estaba cubierto de maleza y en silencio, ahora contenía nueva vida, perreras recién construidas, plataformas de entrenamiento de madera y un modesto letrero pintado a mano clavado en la vieja cerca, que decía «Centro de Entrenamiento» o de Búsqueda y Rescate de Ashwood Ridge. En el borde de ese bosque se alzaba la cabaña de Jack Monroe, que ya no era un refugio de ermitaño, sino algo mucho más vibrante. Jack estaba junto a la puerta, observando cómo llegaba el primer grupo de reclutas. Eran una mezcla de hombres y mujeres jóvenes, abrigados con chaquetas ligeras, con cuadernos y correas de perro. Sus expresiones llevaban la misma mezcla de nerviosismo y propósito que Jack recordaba de sus primeros años de uniforme. Blaze trotó orgullosamente a su lado, luciendo un nuevo arnés con el emblema del centro cosido en hilo dorado. Su pelaje brillaba a la luz del sol, las cicatrices en su hocico casi invisibles ahora. Había una nueva firmeza en su andar, una autoridad tranquila que solo podían llevar aquellos que habían sobrevivido a lo impensable. Laya Hart se acercó desde el porche, con un portapapeles en la mano, su cabello recogido con un pañuelo rojo que ondeaba como una bandera en el viento.
Llevaba un chaleco caqui con bolsillos utilitarios, vaqueros y botas de montaña salpicadas de barro de los simulacros matutinos. Su risa se elevaba fácilmente por el aire mientras saludaba a los alumnos, su tono cálido pero seguro. «Hoy conocerán a sus compañeros», dijo ella. «Recuerden, esto no se trata de control, se trata de confianza. Todo buen rescate comienza con eso». Jack escuchó, calladamente orgulloso. Había sido idea de ella comenzar el centro de entrenamiento. Al principio, él se había resistido, murmurando algo sobre ser demasiado viejo, demasiado roto, demasiado acostumbrado a la soledad. Pero Yaya tenía una forma de mirarlo que hacía que las excusas sonaran vacías. Ella había reconstruido más que su cerca. Había reconstruido su razón para despertarse cada mañana. A medida que la clase comenzaba, Blaze se movía entre el grupo como un comandante inspeccionando sus tropas. Los reclutas se rieron cuando ladró una vez, corto, agudo, casi como una palabra. Jack no pudo evitar sonreír. «Cree que está a cargo», dijo. «No se equivoca», respondió Laia, sonriendo. «La mitad de ellos probablemente confían en él más que en mí». Jack se cruzó de brazos. «No puedo culparlos. Tiene mejores ojos para leer a la gente». El día transcurrió con ritmo y energía. Los perros aprendieron a rastrear aromas a lo largo de la orilla del río, a responder a las órdenes de silbato, a navegar con el terreno irregular del bosque. Laia demostró procedimientos de primeros auxilios, su voz tranquila y clara incluso cuando el alumno se equivocaba. Jack trabajó en simulacros de obstáculos, su tono brusco pero alentador, ofreciendo asentimientos silenciosos cuando lo hacían bien. Durante la pausa del almuerzo, se sentaron bajo los pinos con sándwiches y café de un termo. Algunos de los reclutas se quedaron cerca, mirando de reojo a Blaze como si estuvieran asombrados por su presencia tranquila. Un joven, Ethan Vickers, de 23 años, recién salido de la academia, con cabello rubio arenoso y una energía nerviosa que lo hacía hablar demasiado rápido. «Señor», dijo, mirando a Jack, ¿es cierto que Blaze formó parte de una operación de perrera ilegal antes de que lo encontraras? Jack asintió lentamente. «Lo fue», dijo, «pero es más que lo que le pasó. Ambos lo somos». Ethan miró a Blaze, que estaba tumbado con la cabeza sobre las patas, los ojos dorados entrecerrados pero alerta. «No parece una víctima», murmuró. Jack sonrió débilmente. «Eso es porque dejó de serlo en el momento en que encontró algo por lo que vivir». Yaya, sentada a su lado, captó el intercambio y agregó suavemente. «Y tal vez alguien con quien vivir». El joven recluta sonrió, asintió y se fue, sus pasos más ligeros de alguna manera. Esa tarde, una brisa suave barrió la cresta, llevando consigo el sonido del agua que corría del arroyo cercano. Laia estaba junto a la plataforma de entrenamiento, dando órdenes a un joven labrador, mientras Jack ajustaba las cuerdas de una polea de rescate. Trabajaban con un ritmo fácil, sus movimientos sin palabras, pero sincronizados. De vez en cuando sus ojos se encontraban, breves, sabios, pacíficos. Cuando el sol se hundió hacia las colinas occidentales, proyectando largas sombras doradas a través del claro, el último de los reclutas empacó y se despidió con la mano. Blaze los vio irse, la cola moviéndose perezosamente. El aire se volvió silencioso de nuevo, lleno solo con el zumbido de los grillos y el suspiro del viento a través de los árboles. Laia se apoyó en la barandilla del porche, mirando el bosque bañado en luz ámbar. Jack se unió a ella, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Por un rato, ninguno habló. Finalmente, él rompió el silencio. «Sabes, la primera noche que llamaste a mi puerta, casi no la abro». Ella se giró, sus ojos suaves con una sonrisa. «Lo sé, parecías un hombre que había olvidado para qué servían las puertas». Jack se rió entre dientes. «Supongo que tenías razón. Viniste aquí solo para encontrar un perro perdido». La mirada de Yaya se detuvo en Blaze, que ahora estaba tumbado en la hierba cerca de la cerca, la cabeza descansando cómodamente sobre sus patas, observándolos como un guardián. «Tal vez», dijo. «Pero creo que encontré algo más, también».
Jack la miró. ¿Qué es? Prueba, dijo en voz baja, de que a veces el destino llama cuando menos lo esperas, que tal vez tú eras el que necesitaba ser rescatado. Él sonrió entonces, una sonrisa lenta y genuina que suavizó el gris de sus ojos. ¿Y yo que pensaba que era el que enseñaba? Yaya se rió, su voz se elevó con el viento. Lo eras, simplemente no lo sabías. Durante un largo rato se quedaron juntos. El mundo a su alrededor brillaba con esa rara clase de paz que viene después de demasiado dolor. Blaze levantó la cabeza, sus orejas se movieron ante el susurro de los árboles. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, aterrizando en su rostro. Sus ojos lo reflejaron, dorados, vivos, infinitos. Jack lo miró, su voz tranquila pero firme. ¿Crees que lo sabe? Yaya la dio la cabeza. ¿Saber qué? Que él es la razón por la que todo esto sucedió. Ella sonrió. Oh, lo sabe. Los perros siempre lo saben. Blaze bostezó, se estiró y se puso de pie. Trotó hacia ellos y se sentó a los pies de Jack, apoyando su cabeza suavemente sobre una de sus botas de cuero gastadas, los ojos entrecerrados, contento. La luz atrapó la débil cicatriz a través de su hocico, volviéndola plateada. Jack se inclinó, frotando la cabeza del perro. «Hiciste un buen trabajo, compañero», murmuró. El sol se hundió aún más, pintando el horizonte en tonos naranja y rosa. Los pinos susurraban suavemente. El canto de los arroyos era constante y tranquilo. Yaya buscó la mano de Jack. Sus dedos se rozaron ligeramente antes de descansar uno al lado del otro en la barandilla. Y en algún lugar dentro de ese silencio dorado, una voz, suave y llena de memoria, pareció resonar a través del bosque como si la llevara el viento mismo. A veces, los milagros no caen del cielo. Caminan a nuestro lado, 4 patas a la vez, guiándonos a casa. La cola de Blaze se movió una vez en la quietud, mientras el mundo exhalaba en paz. En el silencio tranquilo de ese atardecer final, una verdad se vuelve clara. A veces los milagros no descienden de los cielos con truenos y luz. Vienen suavemente, en forma de lealtad, perdón y amor renacido a través de los actos más pequeños de coraje. Blaze no era solo un perro. Era un recordatorio de que Dios a menudo habla a través de las almas gentiles que coloca a nuestro lado, guiándonos a casa cuando hemos perdido el camino. Cada uno de nosotros, como Jack y Yaya, lleva cicatrices, pero la gracia convierte esas cicatrices en historias de redención. Cuando abrimos nuestras puertas, nuestros corazones y nuestra fe, es cuando comienzan los verdaderos milagros.